el área, ¿cierto? Esto es una densidad planar. Si fuera una densidad volumétrica, entonces me estaría dando con respecto a milímetros cuadrados, y por eso supuse que el espesor iba a ser muy delgado, o sea, casi cero. Entonces lo primero que hago es calcular el área. El área de esa geometría, ¿a qué es igual? Entonces tendríamos a 50 milímetros por 120 milímetros. Es el ancho por el largo, ¿cierto? Y eso no sé cuánto me da. 6.000 milímetros. Significa que la masa está igual a, ¿es igual a qué? A la densidad por el área. Y vamos a ver unidades. ¿Eso a qué sería igual? La masa, kilogramos sobre milímetro cuadrado por milímetro cuadrado, se va y me queda en kilogramos, o sea que está bien. Y eso me daría igual a 200 por 6.000. 2 por 6, 12 y 5 ceros. O sea, esto serían 1.200, ¿qué? 1.200.000 kilogramos. ¿Cierto? Ahora, eso es masa, pero lo que necesito es peso. El peso, esto es masa. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y acto de fe que la gravedad la vamos a tomar para los fáciles cálculos de 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué me dicen? Que el peso es igual a la masa a 1,2 por 10 a la 6 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso sería igual que el peso es igual a 12 por 10 a la 6 newton, o sea, 12 meganewton. ¿Cierto? Sí, mega. Mega porque son gigas a la 9, megas a la 6, tera es a la 12. Entonces son meganewton. ¿Listo? Entonces ya tengo el peso. Usualmente el peso, ¿dónde es que se coloca? ¿En el centro de masa o en el centro de gravedad? Muy bien. ¿Y cómo lo sé en un rectángulo? Muy fácil. Geométricamente, tras una línea acá, de esquina a esquina y la otra de esquina a esquina. Donde corte, ese es el centro de masa. Y ahí voy a coger un vector que va a ser igual al peso y va a ser 12 meganewtons. ¿Por qué se llama W? ¿No sería en física velocidad angular? Sí, puede ser velocidad angular, pero pues también puede ser trabajo. Pues no sé, W, ¿cómo quieren que lo pongamos? ¿H? Entonces, trabajo, no, peso, ¿no? Le voy a poner una P, porque de pronto no les gusta la W, no sé si me ocurrió W, entonces borremos W, metamos P, P y P, y ya tengo el peso. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber cuánto es esta tensión, pero voy a hacer lo siguiente. Este es un vector, y yo lo primero que tengo que saber es que siempre que encuentro un cable, los cables, ¿cómo se encuentran? ¿A tensión o a compresión? A tensión. Voy a romper el sistema. Acto de fe, que esta es la tabla y acá está la cuerda. Si mi cuerda se encuentra, siempre a tensión, lo que implica es que el otro elemento lo va a sentir de la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿cierto? O sea, hacia allá. O sea, se encuentra. Y lo mismo para el otro lado. ¿Qué significa? Que la dirección de este vector va a ser hacia allá. Por eso es tan importante saber la dirección del vector. Y por eso yo a ustedes les decía cuál va a ser mi punto 2 y cuál va a ser mi punto 1. Porque yo necesito saber la dirección del vector. Si esto estuviera con presión, estos vectores irían así, este así, y este lo sentiríais en este sentido. Pero ojo, porque el solo sentido, aunque sea la misma magnitud, el sentido está cambiando y me puede estar dañando el resto del ejercicio. Acá lo único que vamos a encontrar
es la magnitud de la tensión. Más adelante, ¿qué vamos a poder encontrar? Saber cuál sería el momento de giro si yo cortara este cable. Entonces acá habría un momento, ¿cierto? Que es lo que nos pasó acá en el cuaderno. Que llega a esto y esto que está haciendo, que está tendiendo a girar, como con la puerta, cuando yo la cojo y la muevo, eso es un momento. ¿Por qué? Porque está aplicando una fuerza. ¿Qué fuerza? La del peso del elemento con respecto, ¿no es cierto?, a una distancia, que sería el radio de su centro de masa. Pero eso es más adelante. Eso es para calcular momentos. Acá solo vamos a calcular fuerzas. Entonces imagínense que ustedes lo están viendo como de un lado todo raro y ven esa tabla como una raya. Y van a decir que voy a tener una cuerda acá, ¿cierto? Que bueno, esto debería ser acá. No tan arriba, acá. Y voy a tener una fuerza acá. Entonces, ¿yo cómo hago ese análisis estático? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z y chao, nos fuimos ya para la casa, muy rápido. En dos dimensiones, como si yo estuviera viendo esto, se comporta así. ¿Yo qué puedo hacer? Descomponer esto en un vector en X y acá en un vector en Y. Pero tridimensionalmente, ¿eso cómo lo hago? Pues tengo que coger este vector y sacarle las componentes. ¿Cómo? Para eso está el vector unitario. El vector unitario me está diciendo, bueno, la dirección de este chiquitico, o sea, ese ángulo va a ser hacia acá en X, hacia acá en Y y hacia acá en Z. Y cuando yo coja ese vector unitario, porque es muy pequeño y no alcanza a ser una unidad, y lo multiplique por la magnitud, o sea, la magnitud de este vector, voy a poder encontrar esta componente y una componente tridimensional que tengo. Y cuando tenga eso, voy a tener el vector del peso, si ustedes observan, pareciese que solo va en sentido menos Y. O sea que yo al hacer sumatoria de fuerzas en X, yo digo, bueno, entonces sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces no tengo nada en X, no tengo nada en Z, pero en Y sí tengo. Y en Y voy a tener la magnitud de esa tensión. ¿Listo? La próxima clase terminamos de hacer este ejercicio. ¿Les parece? Para eso es que sirve la matemática vectorial. No era por molestarlos a ustedes en ingeniería. Es para entender un caso tridimensional. Muchachos, nos vemos el jueves.